columna vertebral. ¿Qué nosotros sabemos? ¿Qué ustedes saben de la columna? ¿Saben algo? Depende. ¿Quién habla? ¿Qué tiene curvaturas? Alicia. Compuesta de vértebras. De vértebras. Soporta nuestro peso. Soporta nuestro peso. Tiene también en una parte por ahí líquido cefalorraquídeo. Puede llegar a producir protección, dice. Eso no has visto. Ya, protección de la médula espinal. Puede sufrir desgastamiento. Puede sufrir desgastamiento puede sufrir desgastes. Desgastes. ¿Algo más? Ya, que tiene discos intervertebrales. ¿Jesus qué has dicho? Creo que ya me han dicho que contenía la médula y que de ahí salían los nervios. Ya. ¿Empezamos? Ya, la primera vértebra, ¿cuál era? El atlas, le sigue el axis, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que ustedes saben, dice, ¿no? La columna vertebral, primero, es toda esa parte, creo que alguien ha dicho, todo lo que corresponde al raquis, a la parte media de la columna vertebral, del tronco, ¿ya? La parte posterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? La mayor parte de lo que he mencionado. Va a proteger la médula espinal, principalmente, ¿no es cierto? De donde van a salir los nervios espinales o las raíces espinales, ¿ya? Va a desempeñar una función, ¿ya?, en lo que es la postura y la locomoción. Para que ustedes estén sentados así, algunos todos chuecos, es su columna la que está trabajando. Para que caminen las chicas coquetas y los hombres como gorilas a veces, también es nuestra columna la que está funcionando, ¿no es cierto? Va a proporcionar rigidez, pero al mismo tiempo flexibilidad, ¿no es cierto? ¿En qué casos vamos a tener rigidez en la columna en general? Para caminar, estamos rectos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y en qué casos flexibilidad? Para agacharte. Ya estás hablando otra cosa. Ya no. Para poder inclinarse, para poder levantar algún objeto donde ya tenemos flexibilidad, ¿no es cierto? Va a soportar el peso de la parte superior del cuerpo, principalmente, ¿no es cierto? La parte superior de su cuerpo, ¿cuánto pesa? ¿Desde dónde consideramos parte superior y parte inferior? Porque dicen, ¿no? En algunos, ¿dónde viste esto? De la cresta ilíaca hacia arriba y de la cresta hacia abajo, parte inferior. ¿Qué dicen? Solo hay muchos enfermos. Desde la costilla. Desde la cicatriz umbilical. ¿Dónde está la cintura pélvica? ¿Quiénes forman la cintura pélvica? ¿La cresta? ¿Solo necesitas? ¿Quién más? Vértebra lumbar. Las vértebras El lumbares. sacro. Vértebras lumbares. ¿Y quién más? Está más arriba la cintura. Y el pubis, ¿no es cierto? Todo eso a partir de ese macizo hacia abajo en la parte inferior, o el tren inferior también le dicen, y a la parte superior, ¿no es cierto? Entonces soporta todo el peso de la parte superior, forma parte, ¿ya?, de lo que es el esqueleto del cuello, el dorso, el tronco, la parte principal de todo lo que es el esqueleto axial, la parte media, ¿ya? Entonces, ¿qué más sabemos de esta? Alguien decía, tiene curvas. La columna vertebral está formada por diferentes grupos vertebrales, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos 33 vértebras divididas en 5 regiones, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxiles. Los dos últimos grupos son simplemente conglomerados, ¿no es cierto? Todas están unidas, soldadas, si quieren. Pero además de eso, podemos evidenciar unas curvaturas
entre comillas, normales, pero mejor serían curvaturas anatómicas, ¿no es cierto? La parte cervical va a tener una lordosis, la parte torácica una sifosis, lumbar lordosis y la parte final otra vez una sifosis. Son términos que utilizamos de manera convencional, de manera entre comillas normal. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos, a ver, a quién he visto bien agachado al caminar aparte de yo? A nadie, pero no todos son changolines. ¿Qué pasa si nosotros vemos una persona con la columna dorsal así? ¿Cómo lo catalogan? Curvo, doblado, agachado. ¿Qué decimos? Columna de tortuga. ¿Columna de qué? De tortuga. Columna de tortuga, dice. ¿Qué dice? ¿Eh? Jorobado. Jorobado. Jorobado está en el diccionario. Encorvado. Puede ser, pero el término va a ser una pronunciación de la curvatura sifótica normal. ¿Ya? Cuando vemos esa característica. Si vamos a encontrar otras, vamos a ver más adelante otro tipo de alteraciones que vamos a ver en esta región. Entonces, aquí está lo que estamos hablando, lo mismo, las siete cervicales, torácicas, lumbares, sacrococcígeas, las curvaturas que vamos a tener, normales. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Para la evaluación de esta región de la semiología, la columna, vamos a dividirla también en su mismo grupo de porciones. Las cervicales, en este caso, vamos a evaluar, al igual que el resto del grupo, una inspección y una palpación. Durante la inspección nosotros vamos a evaluar la alineación correcta de los planos sagitales y los planos transversales. Entonces, ¿qué vamos a ver al paciente? Primero, vamos a evaluarlo de frente o por delante y por detrás, para ver si la columna está sufriendo alguna alteración. Algo que habíamos visto en gabinete cuando evaluábamos los hombros, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que evaluar esa parte aquí. Cuando vamos a palpar la parte de la columna cervical, nosotros debemos de palpar las apófisis espinosas una a una con el pulgar, realizando una digitopresión. Los puntos suboccipitales y los trapecios, ambos lados. Una vez que, para determinar que se encuentra en línea recta, para determinar que no haya una luxación posible de la columna o de una vértebra, ¿ya? Entonces, ahí empieza esta parte. ¿Qué más tenemos que ver? En la columna cervical vamos a ver los movimientos. Los movimientos que vamos a pedir al paciente que realice: una flexoextensión, una flexión y una extensión, que van a ir entre los 45 y 45 grados. Una rotación, que va a ser el movimiento de la cabeza sobre su eje, ¿ya?, hacia los lados, sobre los hombros de cada lado, normalmente 90 y 90. Y una flexión lateral de 45 y 45. Esos parámetros son, entre comillas, los normales. Pero alguien va a decir, como el Emanuel, yo giro más, o mi cabeza mira y lo voy a jalar más aquí, va a decir, ¿no es cierto? Sí, puede haber. Es normal que haya alguno que, qué sé yo, que lateralice más la cabeza, que gire más la cabeza, como ¿qué se llama la película de la niña poseída? El exorcista, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces es normal que haya gente así, pero es un porcentaje menor al 20%. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos de la columna cervical, vamos a evaluar la parte de las patologías cervicales, ¿ya?, asociándolas o relacionándolas semiológicamente. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la limitación en la flexión en la columna cervical, otra vez estamos hablando, sobre todo las lateralizaciones asociadas a cualquier crepitación o a cualquier crujido. Por suerte estamos en teoría, ¿no? Si no hubiéramos pintado algunas caras. Crepitaciones durante el movimiento y mucho más asociados a dolor referido en la región del hombro y del brazo, del mismo lado del dolor, ya va a estar relacionada a una degeneración discal. Y si a esto se van a sumar alteraciones como parestesias, ya es un indicativo de compromiso radicular, una alteración o un compromiso de una raíz nerviosa que está saliendo de esa región.
Entonces, me dirán, ¿qué es parestesia? Parestesia, no, parestesia. Que se queda en parálisis. Plegia sería parálisis. Ajá, parestesia. Pero parestesia, Anestesiado. No. sensación de hormigueo, Eso. ¿no? Entonces, vamos más allá. Genial la cara de la abuela, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la parte cervical, ¿qué es lo que, los lugares que más daño van a tener o mayor riesgo de lesión? Van a ser desde la C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Ya? ¿Por qué C8? C8 sí, ¿por qué C8? Doctor, ¿por qué C8 si solamente tenemos 7 cervicales? ¿Por qué? ¿Por alteraciones genéticas? Porque hay como un sistema nervioso cuando estamos estudiando divide en 7, ¿no? No, ni 8. Porque estamos hablando de raíces nerviosas, ¿no es cierto? Las raíces que van a salir de vértebra y vértebra. Entonces, conociendo la distribución de cada una de estas raíces a nivel muscular, a nivel superficial, nosotros vamos a poder evaluar cada una de estas raíces durante nuestro examen físico. Aquí está algo de lo que vamos a hablar cuando entremos a la neurología, de esas 3 famosas reglas del examen neurológico, ¿ya? ¿Qué va a ser? Que el paciente debe estar con los ojos cerrados, la evaluación tiene que ser comparativa, izquierda y derecha, y la evaluación tiene que ser a través de la utilización o siguiendo los dermatomas, ¿no es cierto? ¿Qué son los dermatomas? Eso es chino, bueno, ahorita te voy a mostrar una para que leas vos, de una buena. Son las... El mapa que hicieron los... El mapa. No sé cómo escribirlo. Ya, Los puntos de dolor. ya. Como ambos, ¿no es cierto? Dicen, es el mapa dibujado a nivel superficial donde nos demuestra el lugar donde va a ir a inervar cada raíz, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar la sensibilidad superficial, hipersensibilidad, los reflejos tendinosos, en esto se va a quedar con la parte neurológica, y la fuerza muscular también va a estar incluido dentro de la parte neurológica. Pero ¿qué vamos a ver de estos? Cuando estamos hablando de este problema cervical, nosotros vamos a buscar alteraciones motoras en los reflejos, en alteraciones en la sensibilidad de casos de radiculitis. Coracobraquial, bíceps, braquial anterior, que van a ser los grupos o los nervios que van a ir a inervar todas estas regiones. Pero vamos a lo más divertido. Esto no se ve muy bien que digamos. Pero háganse la idea ya. La C5. ¿Cómo vamos a evaluar o qué vamos a evaluar esta parte? Vamos a evaluar la parte motora. ¿De qué músculo? Del deltoides. El deltoides va a realizar movimientos en el brazo que van a estar, si está afectado la raíz 5, va a alterar, va a afectar el deltoides y el bíceps. ¿Qué vamos a buscar? Reflejo bicipital, que vamos a aprender y vamos a evaluar esos reflejos en ustedes mismos. ¿Dónde va a ir a inervar la parte de la sensibilidad? La parte superior externa del brazo. Entonces toda esta región va a ir a inervar la C5. Más allá, la C6. La parte motora está encargada del músculo bíceps, de los extensores de la muñeca, del primero y del segundo radiales externos. El reflejo, también vamos a buscar un reflejo pronador, del pronador. Vamos a buscar la parte de la sensibilidad, la parte externa del antebrazo, incluidos 2 dedos, el pulgar y el índice. La séptima, la C7, la parte motora, músculo tríceps, los flexores de la muñeca, los extensores de los dedos. El reflejo que vamos a evaluar es el tricipital. Va a ir a inervar al dedo medio principalmente. Entonces la sensibilidad, ahí vamos a evaluar.
La D1 va a ir a inervar los músculos interóseos en las manos, los flexores de los dedos, el reflejo cúbito pronador. La sensibilidad que vamos a encontrar a este nivel va a estar referida a la parte interna del brazo. La otra, la D1, los músculos interóseos también van a estar aquí. El reflejo no va a tener ninguna alteración a nivel de los reflejos que vayamos a buscar nosotros, y la sensibilidad también está en la región de la cara interna del brazo. Esas son las alteraciones de las raíces. ¿Qué más vamos a ver? Aquí nos vamos a la parte de las pruebas de la columna cervical. Este es chino para vos, no va a poder leer. Entonces, tenemos la primera maniobra, la maniobra de Spurling. En la maniobra de Spurling vamos a tener, dice, al paciente lo vamos a poner sentado, el explorador va a estar detrás del paciente, vamos a apoyar las manos en la cabeza del paciente, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejercer presión hacia abajo, ¿ya? Entonces, tenemos al paciente sentado. Antes de entrar a esta parte, dice, el paciente ha venido refiriendo un dolor. El doctor, me duele mi cuello, el lado derecho, me duele más cuando me muevo o me inclino ese lado, cosas así. Entonces agarramos al paciente, le ponemos sentado delante de nosotros, agarramos las dos manos en la cabeza y presionamos hacia abajo. El paciente te va a decir, doctor, me duele un poco más de lo que me dolía. Perfecto, hay una prueba positiva, pero vamos a mejorar. Le duele el lado derecho, pues vamos a ir primero al lado izquierdo. Vamos a poner la cabeza, vamos a lateralizar la cabeza al lado izquierdo, vamos a poner las manos encima y vamos a presionar. El paciente va a referir disminución del dolor a nivel cervical. Nos vamos al otro lado, al lado derecho, vamos a inclinar la cabeza, vamos a presionar, y el paciente va a referir incremento brusco del dolor. La respuesta, si nosotros estamos hablando de radiculopatías, procesos que afectan a las raíces nerviosas, entre vértebra y vértebra va a emerger una raíz. ¿Qué va a pasar? Vamos a presionar a este lado y va a presionarla más por el proceso inflamatorio que tiene. Vamos a presionar hacia el otro lado y vamos a dejar, literal, libre de presión a la raíz nerviosa. Ahí está la respuesta de lo que pasa aquí. ¿Qué otra prueba más podemos hacer para nosotros evaluar la columna cervical? Dice, maniobras de Valsalva. Después de una inspiración profunda, máxima del paciente, le vamos a pedir que realice una expiración forzada, pero con la glotis cerrada. Entonces, ¿de qué pasa esto? Es lo mismo que ustedes hacen en el baño cuando van a hacer popis, ¿no es cierto? Se sientan, meten aire y la glotis cerrada y estás pujando, ¿verdad? Lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ocasionar o vamos a generar, ¿ya? Es que no acepta que diga caca. Por fines de los videos. Entonces, vamos a incrementar este efecto, esta maniobra de Valsalva, va a hacer que se incremente la presión intratecal, haciendo que el dolor a nivel de la radiculopatía afectada o de la raíz afectada se incremente, ¿ya? Ahora, la pregunta, ¿cuál es la presión intratecal? ¿Por qué la presión intratecal? ¿Entre vértebras? ¿No sería otra cosa? Sí. La presión intratecal es la que responde a la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de lo que es las meninges. ¿De dónde a dónde están sus meninges? En su cerebro, ¿no es verdad? ¿Dónde están? ¿Hasta cuál punta? Uy, me están llamando. ¿Ah, sí? Bien. Photoshop. Entonces llega desde toda la cabeza, todo el cráneo, todo el conducto medular hasta la punta de la médula, hasta el lugar donde termina donde inicia la cola de caballo. La maniobra de Nafziger-Jones. Otra maniobra que nosotros vamos a utilizar para la evaluación de radiculopatías en la columna cervical.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir al paciente que esté sentado o de preferencia echado. Si ustedes, no sé si se acordarán, pero había una temporada donde en los colegios se acudía a los colegios porque habían varios desmayados. Se han desmayado, estaban jugando y no sé qué cuánto, ¿no? Y así, ¿qué hacíamos al llegar? Interrogábamos qué había pasado, cómo ha sido, qué ocurrió, quién está embarazada, quién no, todo eso, ¿no? ¿Qué hacían? Una chalina en el cuello, un poquito de presión y respirar profundo. Y total suena, le echo a dormir, qué capo que soy, decían, ¿no es cierto? Manuel había jugado ese, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría? Entonces, en este caso nosotros comprimimos las yugulares y el incremento de la presión intratecal lo que va a producir va a ser un incremento del dolor del lado de la radiculopatía. Pero si nos vamos a por qué se desmayan, ¿qué ocurría? ¿La falta de oxigenación? ¿Falta de oxigenación dónde? La falta de llegada Al del cerebro, ¿ya? Y además se estimula una respuesta vagal, ¿ya? Que te va a hipotensar, ¿no es cierto? Estás cansada, ¿no? Sí. ¿No? Si se duerme le hacen despertar. Yo no sé si me está viendo o tiene visión hasta el otro lado. Entonces, eso es lo que ocurre con nuestros pacientes, por si acaso. Tengan cuidado cuando hagan esta prueba. Cuando la hagamos en el gabinete, vamos a ver por ahí unos desmayados. Nos vamos más abajo. Cuando vamos a ir a la región, primero, la columna dorsal, por sí sola, no, la columna dorsal, ¿tiene movimiento o no tiene movimiento? La dorsal, porque te ha afectado las faltas, ¿no? Está mal, alguien está todo. ¿Qué dicen? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Sí se mueve? ¿Poquito? ¿En qué caso se va a mover? Poquito. Salud de enfermos, ya 1, 2, 3, 4, 5 enfermos. El hecho de que las primeras costillas están fijadas hacia adelante, hacia la parte del esternón, ¿ya? Se articulan, dice, aparte con las vértebras dorsales, el movimiento va a ser limitado. Recién el movimiento va a estar mucho más marcado a partir de la C7, de la D7, ¿ya? Entonces, hacia arriba no tenemos movimiento en la columna dorsal. Está más relacionada a la expansión, ¿no es cierto? Se va a estirar. ¿Qué hacen cuando tienen algo que alcanzar y está más alto de donde llegan sus manos? Antes de subirse a una silla, ¿qué hacen? Estirar. Se estiran. ¿Cómo se estiran? De puntitas, estiran el brazo, meten la panza y siguen estirándose, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? No, es que te lo saca, grande. Está obligada a la exploración de esta región, dice, la rotación y la expansión. La rotación, ligera rotación de la columna dorsal, ¿ya? Y una expansión, lo que acabamos de decir, cuando cuando inflamos o expandimos todo el tórax. ¿Cómo están? Estos son lo que nosotros vamos a buscar para evaluar el movimiento de esta región. Lo que les decía, el máximo de movimiento va a estar a partir de la D7 y D8 en el paciente. Entonces, ¿qué cosita más nosotros vamos a ver? Y generalmente vamos a evaluar columna dorsal y columna lumbar al mismo tiempo. Durante la inspección. Cuando nosotros inspeccionamos, ya hace rato les he mencionado, cuando nosotros inspeccionamos la columna, vamos a ver al paciente, nos vamos a parar a unos metros de él o de ella y vamos a empezar a verlo por delante, por detrás, de costadito, ¿no es cierto? El médico situado un par de pasos de distancia lo va a observar de frente, de perfil y por atrás. Vamos a evaluar también el grado de nutrición y algunas alteraciones cutáneas. Muy aparte de todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? Manchas o áreas hiperpigmentadas, hipopigmentadas, cicatrices, tatuajes, lunares, chupones, mordidas, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces todo eso nosotros podemos evaluar. En un paciente, ¿esta columna de quién será? ¿No es de mí, es de un niño?
¿No es columna? Es mejor. Ah, ¿es columna? Estas cosas curiosas. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos los equipos? Medio Pérez, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en general? La alineación. Normalmente, les he dicho, una posición normal tendría que ser lineal la columna en su totalidad. Pero ¿qué creen? La de usted, de los que hemos ponido, aquí hemos visto columna, aquí hemos visto. No todavía, ¿no? Pero hemos visto hombros. Y si hay los hombros desviados, seguramente hay una alteración de la columna que ahorita vamos a ver cuál había sido, si es estructural o no estructural. Vamos a denominar una escoliosis a las desviaciones laterales de la columna. Vamos a ver en la posición normal, vista lateral, lo que les había dicho, una cifosis pronunciada, así es como tienen que describir cuando están viendo la columna, o una lordosis pronunciada. ¿Ya? Entonces, esos detalles son lo que nosotros vamos a ver. Y seguimos en la parte de la columna lumbar. Esta maniobra es muy importante para nosotros, va a ser la maniobra de Adams. Dice, se van a poder evidenciar grados de escoliosis en forma más marcada. Imagínense a cualquiera de los que hemos visto extremidades superiores, ¿ya? Hemos dicho, por su mochila es una ligera desviación de los hombros, ¿ya? Y con esta maniobra, donde se le pide al paciente si está sentadito o si está de pie, no es indiferente, prefiero que esté sentado, le pedimos que flexione, dice, que se incline el paciente hacia adelante con la manera, queriendo tocar los pies, ¿ya? Entonces, mejor de pie, ¿no es cierto? Vamos a ponerle de pie, que trate de tocar los piecitos el paciente, ¿ya? Y nosotros vamos a verle por delante y por detrás. Esa ligera desviación de la columna, vamos a ver esta parte, vamos a encontrar que no va a ser simétrica entre el lado derecho y el lado izquierdo. Vamos a ver, vamos a notar una asimetría, una desviación. Lo cual nos puede mostrar que se trata de un problema estructural, que es idiopático, congénito de nacimiento, no estructural, que es uno patológico, corresponde a patología postural, lo que les he mencionado, compensadora por una extremidad más corta que la otra, o compensadora por el acortamiento de la extremidad. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Cuando es estructural, vamos a ver este tipo de columnas, porque es una alteración congénita. Y si es no estructural, va a ser por una compensación en la postura, ¿ya? O postural. Vamos a ver una desviación lateral, lo que la mayoría de ustedes tiene por manejar la mochila en un solo lado, ¿no es cierto? En un solo hombro. Hubiera querido evaluarlos a todos, porque si no me equivoco les he contado las estadísticas de la universidad sobre el uso de ese centro. Cuando nosotros también podemos pedir al paciente, ¿ya?, que esté sentado y simplemente que flexione la columna cervical hacia adelante, donde se van a hacer también más pronunciadas esas desviaciones estructurales de la columna en su totalidad, haciendo que, si tú lo ves con una ligera desviación, una ligera simetría de los hombros, le pides que flexione la columna y encorve ligeramente la columna dorsal, vamos a ver que se le va a salir su quasimodo, ¿no es cierto? Así va a empezar a crecer. Entonces, podemos encontrar esos detalles. ¿En quiénes? En toditos, vamos a ver, toditos los que pasen por mis manos. No se hagan ilusiones, a todos los que evalúen. La palpación, lo que habíamos mencionado hace rato. Cuando hacemos la palpación, tiene que ser digital, se hace a lo largo de toda la columna, buscando tal vez áreas de hipersensibilidad, algún prolapso discal. El prolapso discal, ojo, muy raro de encontrar. ¿Por qué? Porque los prolapsos discales son mayormente anteriores, no posteriores. Si fueran posteriores o laterales, los pudiésemos tocar, pero son anteriores, hacia la parte anterior. Un tumor primitivo, quizás primitivo, no es primitico, o un tumor metastásico que pudiésemos encontrar durante la exploración de la columna.
Además vamos a palpar todas las estructuras adyacentes a esta. La parte muscular, vamos a palpar las áreas paravertebrales en busca de alteraciones en la región muscular, contracturas dolorosas, puntos en la región sacroiliaca o en el caso de sacroilitis, por ejemplo, en las regiones laterales al sacro. Entonces, todas las regiones tienen que ser evaluadas. Hemos visto la parte dorsal, ahora nos vamos a la parte lumbar. ¿Qué más vemos en la región lumbar? Movimiento. Un cacho. Cuando hablamos de los movimientos de la columna lumbar, dentro de la práctica ustedes van a ver que sí, cuando el paciente está sentado, es mucho más fácil evaluar esta región. ¿Por qué? No está sentado y la cintura pélvica no va a dar esos movimientos de rotación que normalmente haríamos cuando estamos de pie, ¿no es cierto? Si estamos de pie, rote a la derecha, el paciente va a girar y toda la cadera va a rotar al mismo lado. Entonces ya hay una alteración en el movimiento del paciente. La podemos describir así. Entonces pedimos al paciente que ponga las manos en la cabeza, le pedimos que rote a uno y al otro lado para explorar el movimiento que vaya a tener esa columna. Además de, antes de que me olvide, ¿qué otro movimiento realiza su columna lumbar? ¿Nada más? ¿Ah? ¿Qué dices, Alicia? He escuchado mal, creo. Extensión y lateral. Flexión, ¿No es extensión y cierto? lateral. Entonces son los movimientos que nosotros vamos a evaluar en el paciente, aparte de la rotación de la columna. ¿No es cierto? Vas a recorrer mi compu, fácil de tocas con la ruta. Desgracias. Esta parte nos habíamos saltado en la región de la columna dorsal y se siempre pesquisando. También, si hemos hablado de que la columna dorsal va a estar implicada dentro de lo que es la expansión del tórax o movimientos de expansión, vamos a evaluar, nosotros vamos a tener que medir la expansibilidad del tórax con una cinta métrica. ¿Ya? Entonces dice, medición de la expansión torácica, se rodea el tórax con una cinta métrica a la altura de la areola mamaria en el varón y en el cuarto espacio intercostal en la mujer. Obviamente, ¿no es cierto? Imagínense que una viejita venga de, no sé, 70 años y le quieras medir a la región de la areola mamaria su expansión torácica. Aquí le vas a medir, ¿no? Entonces es el detalle. Cuarto espacio intercostal. Dice, menor a 2.5 centímetros va a ser reducida la expansibilidad. Normalmente es hasta los 5 centímetros, en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos ver. Aquí está el resto de movimientos, movimiento anterior o flexión, movimiento posterior o extensión y la lateralización. En los movimientos de extensión, en los movimientos de flexión, la literatura refiere que el movimiento de flexión tiene que llegar hasta los 90 grados. Ahí viene otra vez, pero doctor, yo puedo tocar con mi nariz mis pies. Es indiferente porque hay un movimiento, una hiperlaxitud articular, lo mismo que en las manos, son más flexibles. En la parte posterior o en la extensión lo propio, vas a llegar hasta los 45 grados, pero sin que haya modificación estructural, ¿no es cierto? Sin que haya, movimiento o modificación postural. Y los movimientos de lateralización lo propio, 45 grados a cada lado que debería corresponder al normal. Cuando nosotros estamos evaluando la flexión del paciente, lo ponemos de pie, ¿se nota? No. Claro, ¿cómo no nota? Yo cómo veo aquí. Porque ya se lo sabe. Vamos a evaluar al paciente de lado, vamos a pedir que flexione el tronco hacia el frente. Eduardo, ven. Te voy a flexionar, ven. Sí se emociona. Entonces, ¿qué vamos a ver? Flexión como si quisieras tocar los pies. ¿Hacia adelante? Tiene que ver. Si ya está mal, ya, viene a este lado. Ya, no voy a dejar.
¿Qué mente? Ahora tú no piensas, sí, Camilo, cerró un poco más los pies. Eso. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Normalmente tenemos una lordosis en la región de la columna lumbar, ¿no es cierto? Esa lordosis debe de desaparecer, ¿entienden? Ahora, si no desaparece, si el paciente va a tener, tratar de sentar la espalda. Ya. Si el paciente va a flexionarse y vamos a encontrar que la región lumbar va a seguir o plana o va a mantener la curvatura lordótica, estamos sospechando de una unión entre vértebra y vértebra. ¿Y esto cómo se llama? No. Vértebra y vértebra. Hernia es. ¿Cómo se llama cuando una vértebra se fusiona con la vértebra inferior o superior? Hernia de disco. Se sueldan. Ah. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas palabras ya me deben, sinvergüenzas? ¿Cuántas? ¡Una! Eso. ¡Una! ¿Eh? Eso. ¿Esta es la primera? Sí. ¿Cuántas palabras ya hemos dicho así y les he dicho van a buscar? La primera. Yo voy a buscar ahorita en mi archivo y les voy a decir cuántas palabras son. Ya. Nos manda el WhatsApp. Otra palabra, ¿ves? Entonces, estamos hablando de una espondilolistesis, ¿ya? ¿Espondilolisticosa? Espondilolistesis, ¿no es cierto? Que es la unión de una vértebra con la siguiente, con la que está debajo o arriba de ella. Otra prueba en la región lumbar, la prueba de Schoger. Vamos a localizar, ¿ya? Vamos a localizar la L5. Vamos a poner una rayita sobre la L5. Ya, paciente vas a hacer, ya ven, sacate la chamarra. ¿No puedes? Ya. Entonces, con chamarra. Ya, no necesitamos. Localizamos la L5. Vamos a marcar una línea con un lápiz dermográfico, dicen, ¿no es cierto? Pero un marcador de agua suficiente. Ponemos una línea, medimos 10 centímetros hacia arriba y ponemos otra línea. Pedimos al paciente que haga lo mismo que hacía Eduardo: agacharse, inclinarse, flexionarse hacia adelante como si quisiera, con el ademán de querer tocar la punta de los pies. Y nosotros volvemos a medir ese espacio entre la L5 y los 10 centímetros que teníamos arriba. Y se tiene que convertir, y se van a sumar a estos mínimamente 3 centímetros. Si medía 10 el espacio, en flexión vamos a medir 13 centímetros en el peor de los casos. En el mejor de los casos, 5 centímetros de diferencia. ¿Ya? Igual, lo mismo que hace rato, en los pacientes con espondilolistesis no vamos a tener esta diferencia. Porque si las vértebras están soldadas, no va a haber esa elasticidad o esa separación o ese movimiento durante la flexión. ¿Es verdad? Otra prueba en la región lumbar. Nota mental: no prestarme un proyector negro, ¿verdad? No es que sea racista. La maniobra de la serie. Cuando nosotros evaluamos o realizamos la maniobra de la serie en el paciente, tenemos dos. Una que es la serie anterior y una el posterior. Vamos a tener al paciente, no se nota, se ven rayitas nomás, es electricidad que le está pasando al paciente. Vamos a poner el paciente en el cúbito dorsal, vamos a agarrar al paciente de la región del tobillo y vamos a elevar la extremidad, cualquiera sea, vamos a elevarla hasta los 70 grados. El paciente va a referir o dolor en la región posterior de la extremidad inferior o sensación de electricidad. La serie anterior positivo, le va. Damos la vuelta al paciente, lo ponemos en decúbito ventral y le pedimos que flexione la rodilla 90 grados. Agarramos la extremidad, la región de la rodilla por la parte anterior y la vamos a ir elevando levemente, no vamos a llegar ni a los 30 grados si nos acordamos el movimiento. Entonces, el paciente va a referir la misma sensación de corriente eléctrica o dolor en la región posterior. La serie posterior, positivo. Pero después de realizar la serie, le sigue la maniobra de Bragard. ¿Ya? Realizamos la maniobra de la serie anterior y dice:
Después de efectuar la maniobra de la CG, si es positiva, vamos a descender levemente, ligeramente la extremidad hasta que el dolor desaparece. La pierna hasta que desaparece el dolor. Luego vamos a realizar una dorsiflexión del pie. Nosotros vamos a realizar la dorsiflexión del pie, lo que va a llevar lo que va a incrementar el dolor en nuestro paciente, confirmando de esta manera una hernia discal. En la región, ahora si nosotros nos fijamos, la región lumbar, estamos hablando de una hernia discal, y en la región cervical de radiculopatías, ¿no es cierto? Entonces son cosas diferentes. Mayor riesgo de presentar hernias discales en la región lumbar, y en la región cervical, radiculopatías, compresiones. La maniobra de Neri, otra de las maniobras que nosotros vamos a evaluar. También tenemos dos: la maniobra de Neri, entre comillas, simple, y la modificada. Con el paciente sentado, con los pies colgados en la camilla, las manos a los costados del cuerpo, ¿ya? Vamos a pedirle primero el Neri, entre comillas, normal. El Neri, vamos a pedir al paciente que flexione la cabeza, ¿ya? La columna cervical, tratando de tocar el mentón hacia el esternón. El paciente va a referir dolor en la extremidad, dolor o sensación de electricidad en la extremidad afectada, sea izquierda o sea derecha, ¿ya? Vamos a decir que el cuadro o el signo no ha sido muy marcado, entonces vamos a realizar un Neri modificado, en el que vamos a pedir al paciente que el lado que ha dolido extienda en la camilla, que flexione la columna, y el dolor se va a hacer mucho más intenso, o la sensación de electricidad, dándonos positivo también con una compresión de la raíz nerviosa positiva para una radiculopatía asociada a la hernia discal. Cuando nosotros nos vamos a esa parte, la dejamos en la región lumbar y vamos a ir más abajo. Nos vamos a las articulaciones sacroiliacas. Ahora sí, no necesitamos un columna lumbar. Se va, ¿no? Sí. Calma. Nos vamos a las articulaciones sacroiliacas. ¿Qué ocurre en las articulaciones sacroiliacas? No tienen movimiento, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Cómo salen sus guaguas de las mujeres? Alteración, esa modificación, no alteración. ¿Qué pasa durante el parto, durante el trabajo de parto? ¿Se secretan algunas hormonas? No. ¿Sí? Pues ciertos grupos hormonales en la mujer van a ir a estimular la flacidez, si vale decirlo, aunque no es el término. Van a disminuir el tono de los medios de fijación de estas articulaciones sacroiliacas, haciendo que haya una separación de estas articulaciones que normalmente no tienen, ¿no es cierto? Entonces colaboran durante el trabajo de parto. Pero, ¿qué decimos? Las articulaciones sacroiliacas son articulaciones profundas, con escasa o nula movilidad. La inspección va a permitir que vayamos a buscar ¿qué? Tal vez un absceso, ¿ya? Una sacroilitis infecciosa. Imagínense, a ver, ¿qué le preguntamos? A ver, no sé a quién preguntar. A ver, ¿quién sabe dónde vamos a poner un inyectable intramuscular? En el motingo. ¿Cómo hacemos? Se lo divide en 4, y el cual tiene que ser el cuadrante externo. No, ¿ya? Externo. Por la parte de arriba. Ya tienes más o menos la idea, ¿eh? La forma clásica y la nueva. ¿Cuál es la clásica? Es la inclusión de las enfermeras de medir desde la parte superior de la De la glútea glútea. hacia la región de la naga o así, no sé, pero y esa es la medición. Está mal, pero y la otra es la que se hace ahora, te diré en 4 cuadrantes, la región glútea, que si digo nalgar. La región algar. Y la superior derecha se divide también en 4 y es la superior derecha. ¿No es verdad? Ay. Ya. Entonces, ¿por qué ha variado esto? ¿Cómo medían? ¿Han visto cómo miden las enfermeras? Sí, por la cresta ilíaca. ¿Cómo? ¿Así miden? ¿Así miden? Ah, no, así. ¿Así? ¿Eh?
todas las mediciones, ¿les han medido a las enfermeras? ¿Se mide igual? No. ¿O tienes cara de haber medido a las enfermeras? ¿Se han medido? ¿No? No, porque hay una variación entre la Hay distancia. pues manos grandes y manos chiquitas, ¿no es cierto? Entonces, para que vean, uno que no sabe, divide la nalga en 4, la región glútea, ¿ya? Divide en 4 y pincha en la parte media del cuadrante superior derecho, superior externo. Está mal, ¿no es cierto? Entonces podría ocasionar un absceso, un proceso inflamatorio, aparte de que te va a doler un horror, ¿ya? Entonces normalmente, lo recomendado es divide la región glútea en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior externo lo divides otra vez en 4 cuadrantes y pinchas en el cuadrante superior externo. ¿Ya? Ahí está alejado de todo nervio y no duele. Así. ¿Ya? No ¿Sí duele? No duele. Ah, no duele. Pero hay algo genial en esta parte, un nombre que causa problemas. La búsqueda de los puntos sacroiliacos de... ¿Quieres levantar su mano detrás? ¿Qué quieres decir? Ahora hablas o callas para siempre. ¿Cómo era? ¿Qué le estás mostrando la palma de tu mano? Así te voy a hacer, escuchaba eso yo. ¿Esa es tu nalga, te ha dicho? La búsqueda de este punto es muy interesante para nosotros. La búsqueda del punto sacroiliaco de Forrester Jacqueline Rothesquero, que es muy útil para que nosotros vayamos a buscar dolor a este nivel. Está en relación con la región sacroiliaca. Y este punto está aquí. Muchos o varios, o casi todos, o algunos mejor diremos, para que no me digan, algunos de los hombres han podido ver esto en las mujeres. No se nota. Pero imagínense, o alguien les desvestimos, ¿no? Si nosotros ponemos detalle en alguien, la región posterior, en la espalda de una de las chicas, en la parte baja de la región lumbar, vamos a encontrar 2 huequitos. ¿No es cierto? ¿No? ¿No viste, Manuel? En tus amigos de fútbol, chequeales a ellos. Entonces, en la mayoría de las mujeres es mucho más evidente que en los varones. ¿Ya? Los varones no se puede ver con facilidad esa región, porque somos tablasiquis, ¿no es cierto? Entonces, localizamos, imagínense, aquí están los pliegues glúteos, la línea interglútea, y de la línea interglútea se va a dividir hacia los costados, donde vamos a encontrar esas 2 depresiones en la región posterior, que van a ser la relación que existe en la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, que nosotros tenemos que presionar estas regiones para ver o para evaluar la presencia de dolor, una sacroileitis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son detalles que tenemos que ver. Las maniobras para la exploración de este grupo articular, ¿ya? Va a ser en intentar movilizar estas articulaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Ya sabemos que lo mejor de esto es que vamos a evaluar, tampoco se ve, vamos a evaluar la parte de la estabilidad articular. ¿Entienden? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O será por tan sucios? Maniobra de apertura o maniobra de Volkmann. Vamos a poner al paciente en decúbito dorsal, acostado, vamos de apertura. Decúbito dorsal, nosotros tenemos que localizar ambas espinas ilíacas anterosuperiores, vamos a apoyar las manos ahí y la maniobra consiste en ejercer presión hacia abajo y abrir la cadera. ¿Entienden? No se debería de encontrar un movimiento amplio, sino vamos a evaluar la estabilidad y vamos a poder notar esa elasticidad que va a tener la articulación. Nada más. ¿Sí? Entonces, la maniobra de apertura de Volkmann. También tenemos la maniobra contraria, la maniobra de cierre o de Erickson. Lo mismo, el paciente en decúbito dorsal, vamos a encontrar ambas espinas. Vamos a apoyar la mano en estas, no es necesario presionar ya, sino
vamos a tratar de cerrar ambas espinas. Lo mismo, vamos a evaluar la elasticidad que vaya a tener esa articulación. Entonces, ¿qué cosita más tenemos? Vamos a evaluar, vamos a utilizar la maniobra de Patrick, de Favre, de abducción, rotación externa o maniobra del cuádriceps. ¿Qué vamos a hacer? Paciente de cúbito dorsal, vamos a tocar, vamos a llevar uno de los talones a la rodilla contralateral. En algunas literaturas mencionan que se hace presión sobre la rodilla, no es necesario, ¿ya? Entonces, llevamos la rodilla, el talón del pie a la rodilla contralateral y el dolor se va a hacer evidente en el lado afectado. ¿Qué más hay? Bueno, tampoco se ve, lo van a ver cuando vean en sus casas, cuando les mande al final del parcial. La maniobra de Gansling. ¿En qué consiste esta maniobra? Vamos a tener al paciente en la camilla, en el cúbito dorsal o semisentado, pero ahorita lo vamos a acomodar. La pierna a evaluar, la extremidad a evaluar, tiene que estar colgada por fuera de la camilla. La otra pierna tiene que estar agarrando el paciente con ambas manos. Nosotros vamos a dar estabilidad al paciente o podemos apoyar, ayudar, flexionando la rodilla que está agarrando el paciente. El dolor va a ser positiva la prueba si el dolor se va a hacer evidente en la extremidad que está colgada a un lado de la camilla. ¿Qué buscamos en el proceso de la columna? ¿Ya? En la parte final. Una sacroilitis, vamos a evaluar artritis sacroiliaca, sacroilitis infecciosa, nódulos. Ya no deberías volver, bueno. ¿Qué estaba haciendo? Algo ha traído en su boca. Nódulos fibrocíticos, qué grandes, amor, eso así. Osteitis, una osteitis ilíaca, tumores, enfermedad de Paget, ¿ya? Todo esto nosotros podemos buscar en la parte de la columna sacroiliaca, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos, vamos a evaluar en nuestros pacientes en la parte de la columna. ¿Preguntas? No. Tengo tiempo, hermano, van a estar sus cosas. En vez de una lordosis en la columna lumbar, por Será ejemplo, normal. esta región sea recta, dice. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿No? ¿No es normal? Tiene que tener su curvatura. Que la lordosis lumbar no exista. Que esté recta la columna. ¿Causaría desequilibrio? ¿Qué dicen? Y también reduciría movimientos y todo. Reduciría movimientos. Voy a prender la luz, cuidado sus ojos.